en situación de precariedad, de marginalidad social. En Cuba, situaciones de violencia rompe con la cohesión social. Las primeras víctimas de la banca y su modelo económico avaricioso no han sido los gobiernos de turno que han caído como fichas de dominó. Han sido las clases trabajadoras, las principales perjudicadas han sido las personas humildes que han trabajado toda su vida bajo las condiciones que han puesto siempre los mercados. Son precisamente esas personas las que hoy están pagando el despilfarro, la corrupción, la especulación, el engaño de quienes detienen el poder económico y político. Los impuestos no se los suben a los más que tienen, sino persiguen ni siquiera persiguen los paraísos fiscales, ni se juzgan a los directivos de los bancos, ni cajas que se adjudican millones de euros para pensiones suyas y de su entorno. Por el contrario, toda esta élite, las ayudas del Estado bajo el silencio y cómplice de los gobernantes. Entre tanto, los recortes llegan a bocajarro para el que menos tiene, para el más vulnerable, para el menos escuchado, en sanidad, en vivienda, en educación, en la falta de oportunidades para trabajar. Al final de cuentas, la víctima fue el estado de bienestar y las clases trabajadoras que les sostienen. Además, el señalamiento de la culpa la tienen los obreros de la construcción, las mujeres trabajadoras del servicio doméstico, los dueños de pequeños negocios, la gente de la hostelería, las mujeres que cuidan a ancianos, las parejas que tienen hijos, las familias que al completo se encuentran en paro. Son tan culpables por haber perdido su trabajo que el gobierno de la Generalitat ha modificado unilateralmente los términos para recibir la prestación de renta mínima, el PERMI, y ha lanzado una campaña para recuperar fondos exigiendo devolución de la prestación por desempleo, que en muchos casos asciende hasta 20.000 euros, a personas que apenas están sobreviviendo en condiciones de precariedad. Por todo lo anterior, consideramos que las prestaciones del PERMI vulneran los derechos fundamentales y condenan a familias enteras a vivir en la marginalidad social. Que las sanciones impuestas de reintegro de las prestaciones por desempleo son desproporcionadas e incluso en muchos casos arbitrarias. Que estas dos actuaciones del gobierno de la Generalitat ponen grave el riesgo de la cohesión social y puede provocar alteraciones sensibles de la convivencia en la sociedad de Cataluña. Que algunos de los procedimientos utilizados por la administración para suspender las ayudas y pedir el reintegro son discriminatorias, al ser dirigidos exclusivamente para personas de origen migrado. Que la aplicación de estas medidas contradice y atenta contra los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución. Exigimos que se reactiven las ayudas del PERMI, que se paralicen las sanciones de reintegro en los casos en los que han sido aplicadas arbitrariamente, o en su efecto, que se aplique una regla de proporcionalidad en los casos que convenga. Busque una solución adecuada, proporcional y justa al problema que se indole social y que no puede ser resuelta con una base de medidas unilaterales. Pedimos a las organizaciones sociales